Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer esta invitación al Centro Oro para pensar los vínculos en este tiempo de pandemia. Una de las cosas que creo que es central en este momento es aprovechar lo que nos está pasando para darle lugar a aquello que habitualmente la inercia de la vida no permite. Una de las cosas que es interesante es que apenas comenzó la pandemia, salieron montones, cientos de artículos, miles probablemente, cientos he leído yo nomás, pero la gran mayoría me dejaron una sensación poco grata, una sensación de repetición, de que seguíamos en la inercia. Justo en ese momento alguien compartió un artículo preciosísimo de una escritora rusa, premio Nobel, que vive en la zona de Chernobyl, y es una entrevista que ella se hizo a sí misma, inventó un género precioso. Y en ella comenta que todo el mundo le preguntaba por qué, siendo ella de la zona de Chernobyl, no había escrito sobre la experiencia, cuando todo el mundo hablaba de ella. Y lo que dice esta escritora es que necesitó tiempo para pensar. A mí una de mis frases preferidas, ¿no?, de estos pensamientos sabios que Heráclito nos dejó, uno dice: hay que saber esperar lo inesperado, porque lo inesperado es difícil y arduo. Por supuesto, a nuestra cultura le ha costado muchísimo entender a Heráclito. Aristóteles lo apodó el oscuro, y a mí cada uno de sus pensamientos me abre una oportunidad maravillosa. Esperen, que alguien me está diciendo por WhatsApp que no se escucha. El sonido está conectado totalmente al máximo. Dicen que no se escucha, a ver si lo pongo más cerca. Vamos a probar. Estas son las cosas de la virtualidad. Vamos a preguntar por aquí, por el WhatsApp también. ¿Ahora escuchan? Les pido que me digan por los comentarios, por el WhatsApp. Alexander me dice que se escucha bien, muchas gracias. Repito un poco, hagamos como que empezamos de nuevo. Perfecto, maravilloso. Una de las compañeras, hola Rosa Soto, querida, lindo saberte del otro lado. Es una sensación rara y fea. Fea esto de que yo me veo solo a mí. En Zoom por lo menos elijo algunos interlocutores y veo a otros. Pero acá solo me estoy viendo a mí misma. Y tiene algo muy extraña la sensación. Me recomiendan sugerirles a todos ustedes, yo subí al máximo el volumen, súbanlo todos también lo máximo que puedan, o agreguen depende del dispositivo que tengan, agreguen parlantes. Los videitos tienen una forma de enmudecer el sonido, ábranla. Así que continúo. El volumen, como les decía recién, lo más fuerte que se puede es lo que estamos haciendo en este momento. Agreguen auriculares, fíjense que el mute esté sacado, o sea que estén con volumen.
y acerquen también sus dispositivos, como acabo de hacer yo. Y aprovecho esto, quiero recuperar lo que decía porque me importa mucho, ¿no? Esta frase de Heráclito, hay que saber esperar lo inesperado, porque lo inesperado es difícil y arduo. Y creo que esta pandemia nos da una oportunidad de esa espera que habitualmente no tenemos, no nos damos, no es que no tenemos, no nos permitimos, nos exigen que no lo hagamos, vivimos en una cultura de la aceleración y ahora los ritmos han cambiado. Y lo que decía esta escritora, esta maravillosa premio Nobel rusa, es que ella tardó mucho tiempo en escribir sobre Chernobyl, porque quería darse la oportunidad de tejer nuevas preguntas, de habitar lo realmente diferente de esa experiencia. Y creo que esta es mi invitación, darnos esa oportunidad, la oportunidad de ver lo nuevo en vez de seguir repitiendo permanentemente lo mismo. Muchos pensadores tomaron algún elemento preferido de su amplia y valiosísima cartera de aportes y aprovecharon la pandemia para volver a lo mismo. Agamben sobre el estado de excepción, Byung-Chul Han siguió insistiendo sobre el peligro de la captura de las redes digitales, Zizek aprovechó para reinventar un nuevo futuro, puesto como no solo probable, sino inminente, y cada uno ha seguido con ese ritmo de la inercia que es preciso romper si queremos entender algo de lo que nos está pasando, porque nos está pasando algo nuevo. Siempre nos pasa algo nuevo, pero los viejos modos de entender en la mayoría de los casos nos alcanzan. Yo creo que en este caso sería suicida seguir pensando como pensábamos, seguir viviendo como vivíamos. Es muy lindo decir, no quiero volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Los hermanos chilenos difundieron esta mirada a través de sus rebeliones anteriores a la pandemia. Y creo que muchos nos sentimos interpelados y efectivamente no queremos volver a la normalidad. Pero no alcanza solo con querer. Y en este sentido creo que me parece central darnos esta oportunidad de que emerjan nuevas preguntas, de no seguir con los latiguillos de siempre. Una de las cosas que marca estas dificultades son algunas de las polémicas contemporáneas, porque rápidamente la misma dinámica de la vida exige nombrar de algún modo lo que nos pasa. Pero ese nombrar después hace ser lo que nos pasa tiñéndolo de ese nombre particular. Por ejemplo, el famoso aislamiento social. El otro día Rita Segato, en una nota muy interesante, hace una crítica que yo comparto parcialmente, lo que quiere decir que en conjunto no comparto. Y esto es algo que también es súper importante que nos demos cuenta. Abordar la complejidad de la vida implica un esfuerzo de pensamiento que tiene que ver con salir de lo verdadero o falso, salir de un foco instituido de la mirada, salir de la captura de las teorías y de los modos perceptivos que estamos acostumbrados para que eso nuevo pueda emerger. Entonces, ella dice que es un equívoco pensar que la distancia física no es social. Yo tengo varias dificultades con esto porque no creo que haya una distancia física.
Y luego todo el resto de la nota ella se ocupa de hablar del cuerpo. Y ahí me interesó muchísimo más. Pero también hay un tema porque uno no puede sacarse el cuerpo. Por supuesto puede aumentar la distancia entre los cuerpos, pero no puede haber aislamiento completo de los cuerpos. Por supuesto, quienes viven solos en este momento tendrán contacto corporal consigo mismo, pero también con todos los elementos de la naturaleza, con lo que están comiendo, con el sol, con el aire, con el agua, etc. Porque la vida es siempre convivencia, convivencia con otros, humanos y no humanes. Entonces, la noción de aislamiento es una noción peligrosísima. Por supuesto, los sectores en el poder, y no siempre lo hacen maquiavélicamente, sino que toman un nombre que ya se puso en otro lado o que parece dar cuenta de lo que ocurre y lo adoptan. Pero es muy cómodo hablar de un aislamiento social para los sectores del poder. Sin embargo, el 24 de marzo muchos participamos de otro modo en el recuerdo de aquella infame golpe y en las luchas que los continuaron. Y de muchas maneras nosotros seguimos en contacto. Lo que ha variado radicalmente podríamos llamarlo la geolocalización. Tenemos que quedarnos en casa o en el barrio si no tenemos casa. Se ha restringido enormemente la circulación. A todos los niveles, la circulación humana, porque otras circulaciones han crecido enormemente. Hemos visto delfines en los canales de Venecia y otras maravillas, pero digo, es muy importante darnos cuenta del grado de antropocentrismo de todo nuestro discurso. Porque una de las causantes de esta pandemia tiene que ver con esta mirada antropocéntrica que no solo supone que el ser humano es la cima de la creación, sino que tiene prácticamente el deber, incluso en los textos religiosos, de enseñorearse sobre ella, de dominar la naturaleza en beneficio propio. Y en esta parte sí coincido muchísimo con Rita, en que la naturaleza es indómita. Pero agrego algo que es muy, muy importante. Nosotros somos parte de la naturaleza. Una parte no puede domar al todo. La alucinación occidental, la alucinación antropocéntrica, mecanicista de nuestra cultura, ha sido precisamente la pretensión de que nosotros no pertenecemos a la naturaleza, que estamos enfrentados a ella y que podemos dominarla. Y este pequeño virus vino a recordarnos que no. Por eso yo he hablado ya de que esta podría ser la cuarta herida narcisista. Una cuarta herida que espero que sea más profunda que las anteriores, que nos saque definitivamente de esta noción perversa de que el ser humano trasciende y domina la naturaleza, noción a través de la cual luego apareció la idea del recurso, de los recursos naturales, y finalmente, como no podía ser de otra manera, terminó también planteándose la idea de los recursos humanos y del ser humano como parte del capital. ¿Y por qué digo que este virus
vino a decir que no. Porque si nos damos esa oportunidad de habitar esta experiencia, de hacerle lugar a la novedad que trae, si nos dejamos perturbar en nuestras certezas instituidas, lo que el virus pone sobre todo en primer plano es la profunda interconexión de todos en la naturaleza, como parte del tejido y de la trama de toda la naturaleza. Y entonces, de lo que se trata ahora, y por eso mi énfasis en esta charla virtual, es en pensar de qué modo somos parte. Y es pensar todo aquello que la modernidad no nos permitió pensar. Porque creímos haber trascendido la naturaleza y somos parte de ella. Por eso no estamos aislados, no vamos a estar aislados nunca, porque no existe tal cosa como el aislamiento. Hay disminución de distancia, de circulación, hay aumento de las distancias que tenemos que mantener, hay cambios en los modos de la presencia. Esto es central. Hay una gran dificultad en todas las ciencias humanas para pensar el cuerpo. De alguna manera podría decir, le regalaron el cuerpo a la biología, y entonces cualquier mención del cuerpo aparece como biologismo, porque se asume como verdadera la posición mecanicista de la biología. Y lo que este virus viene también a cuestionar es esa construcción mecanicista de la vida, esa idea del aislamiento, esa idea de la existencia individual y también nuestra noción de cuerpo. El cuerpo humano y el cuerpo de todos los seres vivos, sin distinción, es un cuerpo vivo, no es un objeto mecánico. Esa es la construcción cartesiana que todavía nos tiene cautivos. Este cuerpo vivo es un cuerpo siempre interactivo, o mejor aún, me gusta decir entreactivo. ¿Cuál es la diferencia? Creo que esto puede ayudarnos mucho. La interacción es un contacto externo de los cuerpos, como un engranaje con otro en una máquina, donde solo se produce un desplazamiento de un cuerpo por el otro a través de ese contacto, pero no hay ninguna modificación de la organización del cuerpo como todo y de nada de la cualidad de la existencia. Eso es la característica central del mecanicismo. Y eso es la interacción. Cuando hablo de entrecambio, hablo de una afectación mutua de los cuerpos con transformación cualitativa de todos los que participan en ese encuentro. Todos los cuerpos vivos, en todos los contactos, están en entrecambio. Cada vez que respiramos, cada instante, cada respiración y cada exhalación, estamos cambiando el medio y estamos cambiando nosotros en nuestra más íntima estructura. Y este entrecambio es lo central del pensamiento dinámico vincular. Y es lo que el mecanicismo ni pudo ni quiso ver. Porque no puede pensar los vínculos. Porque no puede construir algo que no sea desde la pureza y la esencia. Y la vincularidad
como ustedes bien saben, es necesariamente impura, por suerte. Si están haciendo algún tipo de asociación erótica, bienvenida, yo la estoy haciendo, creo que en mi cara se nota. Los vínculos son fértiles, son productivos, son transformadores y tenemos entonces que distinguir vínculo de relación. Y esta distinción lo cambia todo. La relación es un nombre que nosotros le damos a un tipo de vínculo que conceptualmente hemos instituido. Por ejemplo, la relación madre-hijo, o la relación docente-alumno, o la que se les ocurra. Las relaciones tienen nombre. Las relaciones vienen con mandatos. Las relaciones están instituidas. En cambio, los vínculos son el aspecto vital, creativo, novedoso, original, innombrado e innombrable de la vida. Cuando yo me encuentro con una amiga, puedo tener montones de vínculos distintos. La relación se llama amistad y es una cartografía que nuestra cultura estableció. Otras culturas pueden tener muy distintas cartografías relacionales, en general es el caso. Pero los vínculos son dinámicos, los vínculos cambian, los vínculos nos modifican, los vínculos no pueden instituirse, los vínculos son instituyentes. Hasta allí Castoriadis, por ejemplo, nos ha ayudado mucho a pensar. Yo vengo trabajando hace décadas en esto, pero he notado, gracias a esta pandemia, una dificultad añadida. Y es cómo se relacionan, de qué forma lo que llamamos relaciones afecta a lo que entendemos por vínculo. Y precisamente afecta imaginariamente, porque las relaciones, todas las relaciones, son nombres de un imaginario, de una cartografía conceptual que una cultura establece. En cambio, los vínculos son aquello que está pasando ahora en la vida. Entonces, la relación tiene que ver con la misma relación que tiene el imaginario con el pensamiento. Nuestra cultura, por lo general, ha aplastado el pensamiento con el razonamiento, que ocuparía el mismo lugar que las relaciones, cuando los vínculos están inseparablemente ligados al pensamiento. Los vínculos producen, los vínculos hacen existir. Los vínculos están en la duración, pero pueden tener muchas historias. Las relaciones siempre quedan fijadas en el imaginario. Entonces, este virus ha generado algo muy extraño. Ha mostrado que todo aquello que parecía que no podía ocurrir, ocurrió. La maquinaria mundial de la producción de la globalización se paró. Está en pausa, parcialmente, porque nunca puede parar completamente, pero hay una pausa muy importante. Pero la vida no tiene botón de pausa. La vida siempre continúa, aunque mi vida particular en algún momento, lamento, terminará. Pero mientras esté viva, no puedo estar en pausa. Y entonces lo que aflora, lo que aparece, es la necesidad de construir o apreciar o revitalizar las formas vinculadas que la inercia ya tenía establecidas. Y esto es una oportunidad extraordinaria. Otra de las cosas que me gusta, aunque
no tengo esa coincidencia. Yo creo que la coincidencia en espíritu es muy importante con Rita, pero este esfuerzo en el decir para mí es clave. En este momento no hay aislamiento social, pero sí hay empobrecimiento social, porque algunos modos de la presencia ya no son posibles, por un tiempo. Algunos modos de la presencia, pero no la presencia. En este momento, todos los que estamos aquí, de formas muy distintas, una de las cosas que me pasa, les aviso, es que me pongo nerviosa, porque no sabía que iba a ver los comentarios. Entonces, veo cada tanto todas las dificultades de sonido, de todo tipo de cosas que están teniendo, y lamento, pero tiene que ver con los distintos dispositivos. Espero que la grabación salga bien para los que quieran volver a escucharla. Pero acá es una oportunidad para pensar esta noción que para mí es clave. No hay copresencia completa geográfica situada. Es decir, yo no estoy en su casa y no estamos todos juntos o todes juntes en un auditorio. Pero me están escuchando, algunos mejor, otros peor, y yo estoy hablando para ustedes. Entonces hay contacto, hay presencia y hay cuerpo. En el mundo psi esto es algo que llevo años intentando y voy a seguir proponer para pensar, para darnos cuenta, para habitar la experiencia. Ni yo, ni ninguno de ustedes, ni nunca nadie puede sacarse el cuerpo de encima. Cuando están viendo tele, cuando escuchan la radio, cuando estamos en internet, ya sea de doble vía el sistema comunicacional o de una, como quieran, no hay modo de sacarse el cuerpo de encima, por suerte. Somos cuerpo y mente, afecto y pensamiento indisociable en cada uno de nosotros y entre nosotros. Yo ahora, cuando estoy hablando en este modo de la presencia con ustedes, con el rabillo del ojo hacia esta zona que estoy señalando, veo los comentarios y hago un esfuerzo enorme para no leerlos en este instante. Pensar es siempre pensar con otros, otros. Y entonces, esta idea del distanciamiento corporal, cambian las formas de encuentro. El cuerpo, al no ser un objeto, al ser una actividad vital entramada, nos permite muchas formas de la presencia y muchas formas de contacto entre nosotros. Como verán, también estoy haciendo un esfuerzo tremendo para hablar con la E, porque el lenguaje es colectivo. Y aunque no todo el pensamiento es lingüístico, buena parte de él lo es, y cambiar el lenguaje es también cambiar nuestra forma de pensar. Lo que pasa es que hay gente que solo cambia las palabras. Por eso, esta presencia inevitable y deliciosa de la corporalidad en nuestra existencia se pone hoy en juego de una manera diferente. Y eso puede ser la oportunidad, habiendo salido de la inercia, si nos dejamos, para poder pensar los modos en que somos parte, poder pensar las afecciones, los modos en que el otro me configura y yo a él. Y cuando digo otro, y esto también es importante en el mundo psi, no son solo las personas, son todos o todes les otres que existen en la naturaleza. Una de las cosas interesantes, ya que me fui por el lado del cuerpo, voy a tomar cuerpo y vínculos, porque son indisociables el uno y el otro. Todo vínculo es corporal.
aunque esté mediado por la computadora, que es otro cuerpo que está mediando, que está generando un modo peculiar posible de la presencia que sin ella no estaría, pero que no elimina ni mi corporalidad, ni la de ustedes, ni la de ella. Entonces, el otro día estaba leyendo un artículo precioso que decía así: hay más virus en nuestra atmósfera que estrellas en la galaxia. Y quiero contarles que hay más microorganismos, virus incluidos, en nuestro cuerpo humano. Hay entre 2 y 10 veces más células de microorganismos que células humanas. Cada cuerpo es una comunidad, cada cuerpo es un ecosistema. Lo decía Bonito Pessoa. Somos una comunidad que arroja una sola sombra. Pero ese cuerpo que arroja una sola sombra es una comunidad diversa. La alteridad, ese otro que se escribe con mayúscula y que se nombra poniendo cara rara, está en nosotros, en nosotres, nos habita. Y eso tiene que ver con el pensamiento vincular. Cuando nosotros pensamos en términos de relaciones, yo soy yo y vos sos vos, como se suele decir así, acentuando guerreramente la separación. Cuando pensamos en términos de vínculos, vos y yo nacemos en el vínculo que estamos teniendo y devenimos en él. No hay un yo aparte del vínculo. Por supuesto, yo puedo relacionarme con un montón y entonces seré una encrucijada de vínculos. Pero no una encrucijada de relaciones. Porque, como decía antes, los vínculos están en la vida. Y son dinámicos. Y están todo el tiempo produciendo. Como nosotros somos seres de memoria, esta es la parte que a mucha gente le cuesta, y es lógico, porque venir de un pensamiento plano y pasar a un pensamiento dinámico y además multidimensional necesariamente lleva un esfuerzo. Un esfuerzo que puede ser delicioso y que seguro nos potencia en nuestro vivir, porque nos ayuda a comprender nuestro modo de existir en la trama de la vida. Nos ayuda a salir de ese modelo mecanicista del iluminismo. Hay un autor que a mí me gusta mucho y inventó una frase en inglés, suena mucho mejor, se las voy a decir y después traduzco. Él dice que tenemos que dejar atrás el enlightenment, el iluminismo, para empezar a habitar el enlivenment, la revitalización de la vida. Tenemos que ser capaces de revitalizar esa vida que el mecanicismo constriñó, limitó, inhibió. Y una de las formas que este virus puede ayudarnos es a comprendernos en este sentido de que cada uno de nosotros es una comunidad y una comunidad en encuentro con otros, una comunidad cuya forma depende de la relación, del vínculo. Fíjense qué difícil, miren que yo entreno un montón, del vínculo con otros. Una vez estaba andando con el auto y pasé por el Centro Cultural Recoleta, que había un encuentro de pueblos originarios, y habían puesto un cartel precioso que decía: los blancos deben estar locos, creen que se piensa con la cabeza. Y me encantó, la adopté para la vida.
Y nosotros vivimos con otros y pensamos con otros. Podría usar un montón de con, contra, cabe, etc., ¿no? El pensar en la diferencia es uno de los aportes centrales para el pensamiento, ¿no? Cuánta diversidad nosotros podemos ser capaces de acoger, y la diversidad la traen lesotres. Entonces, creo que el gran desafío es aprender a pensar estos vínculos con los otros. Nuestra cultura nos aporta dos modelos básicos: el de la guerra y el del mecanicismo, que están muy relacionados. No creo que hoy pueda ser a fondo la relación, pero por lo menos tiro algo. Después vemos en las preguntas qué cosas resultaron más atrapantes o interesantes. La metáfora de la guerra nos acompaña desde siempre, hasta tal punto que hay dos aforismos invertidos, lo cual me divierte muchísimo. Uno de von Clausewitz, el estratega militar, que dice que la guerra es la política por otros medios, y otro que se permitió hacer Foucault con mucho sentido del humor y esa inteligencia maravillosa que tenía, que dice que la paz, que la guerra es la política por otros medios. Digo, en una cultura que ha concebido la evolución como la lucha y la competencia con el otro, y que ha sido incapaz de valorar la ayuda mutua y el valor de la simbiosis, de la potenciación común en el vivir, la metáfora de la guerra es central y está prácticamente en todos nuestros discursos. En el discurso sanitario en particular, y en época de pandemia exacerbado, ¿no? Hoy estamos en una cruzada sanitaria, nadie sabe contra quién, contra el virus sería. Pero contra el virus lo único que estamos haciendo es quedándonos en casa, así que, como dice una pensadora hindú maravillosa, no sé pronunciar su nombre, su apellido es Roy, dice: si de verdad fuera una guerra, nos sobrarían los barbijos, los respiradores, las camas de hospital, etcétera, como nos sobran los misiles, los cañones. Una de las primeras compras que salieron a hacer los norteamericanos, aparte de papel higiénico, fue armas. Hasta ese punto es nuestra locura en la metáfora por la guerra. Susan Sontag ya hace varias décadas alertó sobre la forma en que el discurso médico se organiza a partir de la metáfora de la guerra, particularmente a partir de los desarrollos de Pasteur sobre los microorganismos. Pero el propio Pasteur, a quien casi nadie lee porque parecería tener poca onda leer a esos autores, dejaba bien claro que la relación del cuerpo de un ser vivo cualquiera, con la de los microorganismos, no es la de la guerra, sino que hay un vínculo de recepción, de distanciamiento, de tensión, de simbiosis, de parasitismo o de destrucción, depende del caso, en función de el modo de existencia del huésped. Entonces, cuando tenemos que pensar una pandemia, quedarnos en el foco del virus es letal. Por supuesto, todas las empresas farmacéuticas están desesperadas en la vacuna contra el virus, porque va a ser el negocio, no sé si del siglo, pero por lo menos de la década. Sin embargo, todos sabemos ya que infectarse no es enfermarse. Y hasta Pedro Guerra se permitió hacer una canción preciosa que se llama Contamíname. Y de verdad que a uno le encantan ciertas contaminaciones. Incluso de ciertas contaminaciones virales. De esas no sabe bien que le encantan,
Pero si nosotros no tuviéramos esos cientos de miles de millones de microorganismos en el cuerpo de cada uno de nosotros, no podríamos sobrevivir, porque se encargan de muchas de las funciones esenciales para nuestra supervivencia, porque son parte de nosotros, son la comunidad que somos. Y un mismo microorganismo puede ser maravilloso alojado en el intestino y espantoso si se cuela dentro del corriente sanguíneo. No es que el virus es dañino o no, sino dónde y cómo ese vínculo produce. Siempre que nosotros seamos capaces de pensar vincularmente, tenemos que dar cuenta que nada en sí mismo es destructivo o potenciador, sino que lo es en el vínculo, y el vínculo no existe si no es en la situación, en una trama. No es lo mismo una cierta situación en verano que en invierno, a la mañana o a la noche. La existencia es siempre una existencia entramada. Por eso el modelo relacional es tan peligroso. Pensarnos como parte es pensarnos, uno, embebidos en la naturaleza y no enfrentados a ella. Asumir que no dominamos la naturaleza y que tenemos que aprender a conversar con ella. No solo no a chamullarla, obviamente, ¿no? A generar un vínculo tal con la naturaleza en que podamos potenciar mutuamente la vida común y no generar estos desequilibrios dinámicos que produjeron la pandemia. Voy a hacer una pequeña excursión sobre el origen de la pandemia que considero que es crucial para poder salir de estas capturas. Los coronavirus no es la primera, es la primera pandemia mundial, pero ya hubo epidemias muy serias de coronavirus y hubo cientos de alertas. No voy a dar el detalle, estoy terminando de escribir un artículo que después vamos a difundir, pero hubo cientos de alertas que fueron completamente desoídas. Y estas alertas tenían que ver con el modo de producción del agronegocio en el mundo. Y en muchos casos, muchos de los artículos enfatizan muy fuertemente el rol del neoliberalismo, que por supuesto es central en esta transformación industrial de la producción agrícola y de la destrucción, no de la naturaleza, porque nosotros somos parte de la naturaleza, insisto, sino de muchos de los ecosistemas naturales, pero una destrucción que es lo mismo, ya no diría que escupir para arriba, sino de hacer algo bastante más asqueroso para arriba y que te caiga encima, que es lo que nos está pasando, porque esta destrucción y depredación de los ecosistemas rompe los equilibrios dinámicos que son los que permiten que muchos microorganismos que estaban muy bien adaptados a un ecosistema de convivencia pasen a otros, donde estamos nosotros, y resulten muy dañinos. No porque ellos en sí sean dañinos, al pangolín que lo alojaba no le hacía nada, pero nosotros sí. Y esa ruptura de los ecosistemas de la Tierra está generando y va a seguir generando, si continúa, otras pandemias, inevitablemente. Porque el tema no es el virus en sí, que es el foco del modelo de la guerra, sino cómo el virus llega a mí y qué podemos hacer cuando llegó. Y ahí sí hay una diferencia muy interesante entre China, por ejemplo, y los países capitalistas. China pudo desplegar un conjunto de acciones como alimentar a su población
que los países capitalistas no están realizando. Las décadas del neoliberalismo destruyeron buena parte de los sistemas de salud del mundo. Y entonces, lo que llamamos la enfermedad tiene muchos cursos muy diferentes que nada tienen que ver con el virus. El virus puede desencadenar la enfermedad, pero el estado nutricional de la población y el de los servicios de salud y el acceso a la salud, pero no solo al hospital, sino al agua que se nos llevó a Ramona en la Villa 31 y a muchos otros ya, eso depende de cómo nosotros construimos, cuidamos nuestro ecosistema de vida, donde nada es un recurso, donde todos son partícipes activos en una producción y en un encuentro. Entonces, creo que el pensar estas pandemias tiene que ver con un eje central, que no es el de la guerra y no es el de los mecanismos y los recursos, sino el de los vínculos en la convivencia. Este es el centro, este es el núcleo. Y los vínculos son dinámicos, los vínculos son vitales. Y no es algo que pueda solucionarse de una forma meramente intelectual. Nosotros tenemos que aprender a convivir de otro modo, aprender a pensar al otro como un compañero de vida y no como un recurso para mi vida, sea quien sea el otro. Y tenemos que aprenderlo porque nosotros mismos somos una comunidad tensa, porque en nosotros mismos está ese otro que tememos afuera. Y el que hace más lío es el que está adentro, porque es el que nos trae las contradicciones a cada uno de nosotros. Por eso creo que la invitación central que yo quiero hacer y hacerme es ser capaces de movernos un poco de la ortodoxia. Antes hablé de la paradoja y ahora hablo de la ortodoxia. Son dos términos relacionados porque doxa en griego es opinión. Y la ortodoxia es la opinión instituida. Pero esa opinión instituida no está instituida por una cuestión intelectual. Está instituida por las formas en que nosotros convivimos en las instituciones en las que participamos, con las gentes con las que conversamos, en el tipo de experiencias que nos permitimos o nos permiten. Entonces, no se trata hoy de una crítica a los modelos instituidos. Decía mi querido maestro Spinoza que la crítica es un género bajo. Se trata de hacer existir otros modos de pensar, actuar, sentir, de forma no disociada, porque la noción de relación es abstracta y por lo tanto elimina la vida de la relación. En cambio, la noción de vínculo, como yo la estoy presentando, está ligada a la vida, está ligada por lo tanto al devenir, está ligada a la creación vincular. Tenemos que ser capaces hoy de sembrar nuevos vínculos que potencien y cuiden la vida. Las feministas, con esto voy a terminar, han desarrollado una mirada que cada día me es más afín, una de las muchas corrientes, porque una de las cosas lindas del feminismo es que es plural, son los feminismos, y una niña que es la niña de la cuidadanía, en la que me gusta pertenecer, plantea un modo de relación con la vida de cultivo,
de cultivo y de cuidado. Un modo de relación que no niega el conflicto. En este momento yo no tengo ningún interés en tener un encuentro cercano con el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, pero sé que inevitablemente voy a encontrarme con muchos otros y que ya me habitan muchos otros y que por lo tanto tengo que aprender a convivir de una manera tensa e intensa para cuidar la vida y no para meramente evitar la muerte. Por supuesto que queremos evitar la muerte, pero si nuestra forma personal y colectiva de transitar estos tiempos es el de evitar la muerte, vamos a perder la oportunidad de cuidar, expandir y enriquecer la vida. Por eso es central esta transformación que nos permite pensar al otro como constitutivo y que nos da cuenta de la alteridad como aquello que en mí y en todos produce la transformación, esa transformación que nuestra cultura siempre teme. Y por supuesto, quienes más temen son los que están en relaciones de poder. Quienes, en vez de ocuparse del poder, nos ocupemos de la potencia de existir, cuidaremos la vida común. Y cuidar la vida común es cuidar la casa común, que es nuestro planeta, y en conjunto la naturaleza toda. Aprender a cuidarnos. Bueno, yo con esto termino mi exposición. Sé que la gente del Centro Oro está recogiendo preguntas. Me gustaría que me las hagan llegar, por favor, por WhatsApp, porque si me hacen llegar las preguntas por el Facebook, hay tal catarata de mensajes que me voy a marear. Así que aprovecho para tomarme un mate, pueden hacer lo mismo. A ver si llegan. No se olviden de mandármelas por WhatsApp. Por WhatsApp no me ha llegado nada. Bueno, mientras tanto, como vi una de las preguntas aquí en el Facebook, voy contestando. Alguien me pregunta que profundice sobre la relación control-cuidado en tiempos de pandemia. Creo que en tiempos de pandemia la gran diferencia es que esta distinción es más importante que nunca, pero no cambia la cualidad de la distinción. Nuestra cultura se ha construido sobre la exclusión del otro y sobre el control del otro. La tan amada Grecia, cuna de la democracia que nos enseñaron en la escuela y nos repiten todos los días, era una sociedad esclavista, patriarcal, y de esa polis en el ágora donde estaban los iguales construyendo la democracia, eran solo hombres, todos guerreros, solo podían acceder una vez completado el entrenamiento militar. Y ciudadanos y nacidos en Atenas. Voy a contar una historia que me encanta. Es lo que estoy investigando en este momento. Estos guerreros, lo que más temían era la guerra civil. Porque la construcción de Grecia fue una construcción hecha no por el amor, sino por el espanto. La Liga griega se forma cuando los invaden los persas. Antes eran ciudades distintas, generalmente bastante enemistadas. Lo que tenían en común era el lenguaje y los dioses, pero
permanentemente enemistadas. Un griego de Atenas no era ciudadano en Esparta y mucho menos en Tebas, etc. Y se unen por el espanto. Es decir, la construcción de la identidad, dice Bauman, en el mejor libro de él para mí, que nadie lee, que se llama Comunidad y bien merece ser leído en este momento, que siempre que se habla de identidad aparece la furia. Y es así. La identidad griega nace de la furia, del temor también al otro persa. Pero estos guerreros mágicamente tienen que devenir ciudadanos pacíficos en la asamblea y tener un acuerdo común, absoluto y total. Entonces se inventa un mito, que es el mito de la autoctonía, como si los hubiera parido Atenas, pongamos, por caso, en vez de una mujer. Y se inventan estas gestas guerreras y se hace desaparecer la gestación femenina. Voy a decir algo. Por suerte no me pueden tirar nada porque estoy de forma virtual, así que lo voy a decir. Creo que mucho más que la envidia del pene, que la verdad puede existir o no existir, me da igual, pero la envidia de la gestación existe como las brujas. Y entonces estos hombres que inventaron que la tierra lo gestó, que Atenas lo gestó, la tierra de Atenas, no sé, es el mito de la autoctonía, vivieron temerosos de la guerra civil y al mismo tiempo vivieron en guerra civil permanentemente. Porque expulsaron el conflicto como algo absolutamente otro. Una de esas formas de hacer fue a través de una amnistía. Nosotros olvidamos el origen, yo adoro la etimología, amnistía y amnesia vienen de la misma musa Mnemosyne, que es la de la memoria. La amnistía consiste en olvidar, y ni siquiera querían nombrar lo que tenían que olvidar, en eso eran muy lúcidos porque si lo nombran lo están recordando, es los agravios. ¿Y cuáles eran los famosos agravios? Los agravios eran las guerras civiles que llevaron al triunfo del demos, del pueblo, y a la constitución de la democracia. Pero una democracia que se construyó con los valores de la aristocracia, que siguió siempre en enfrentamiento. Y entonces la demonización del conflicto se produce a través de la pretensión de la amnistía, que es la de decretar el olvido. Como estoy con una proporción enorme de psicoanalistas o terapeutas, todos sabemos, además como personas, que no se puede decretar el olvido, que uno no tiene dominio sobre sí para decretar el olvido. Y esta idea del dominio es central en la noción de control. Controlar es dominar. Y se da la paradoja de que hablamos de autocontrol y heterocontrol, el control de otros. En general, nosotros alucinamos, y funciona bastante bien, que tenemos un cierto control sobre los objetos que utilizamos. Y como funciona bastante bien, el término control lo adoptamos. Pero la verdad es que no tenemos control, porque el control es como el embarazo, o lo tenés o no lo tenés. Tener un poquito de control no es tener el control, es participar en la regulación. Y para tener autocontrol, tenemos que presuponer una instancia en nosotros mismos superior, una jerarquía en nuestra existencia, que luego en la modernidad se va a otorgar a la razón, capaz de dominar al resto. Pero es lo mismo que la misma alucinación que la de dominar a la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y no podemos dominarla.
y sea lo que fuere la razón, no nos da para trabajarlo ahora, es parte de nosotros y no puede dominarnos. Entonces, el control es siempre una ilusión. A lo sumo, nosotros podemos ser activos partícipes de lo que nos acontece en nuestra vida. Pero buena parte de lo que nos acontece, bien lo sabemos, está producido por esa naturaleza que somos cada uno de nosotros, esos deseos que nos constituyen y producen en nosotros. Entonces, salir del modelo de control es también salir de la construcción que nosotros hacemos disociada de cuerpo y mente, y es aprender a habitar la vida de otro modo, aprender a habitar nuestra experiencia singular que existe siempre en la trama colectiva y a escucharla de otro modo. Aprender a pensarnos de tal forma que no somos los dueños, los dominus de nuestra propia vida. Y en este sentido creo que el feminismo es un aporte extraordinario. Porque este modelo que estoy contando es un modelo patriarcal. No en vano, una de las primeras charlas que tuve con una feminista hace muchos años, una grandiosa feminista, Evelyn Fox Keller, ella me dice, fíjate vos que la razón es universal, es abstracta, es del humano, pero es masculina. Entonces esta relación de cuidado, tan diferente con la de control, no es una relación, no es un vínculo racional, es un vínculo vital, no excluye a la razón. La gran diferencia entre la complejidad y la simplicidad, entre la cuidadanía, que es el término precioso que estamos adoptando en esta movida, y la ciudadanía, es que la cuidadanía puede incluir a la ciudadanía. La complejidad puede incluir a la simplicidad, pero cuando incluimos, resignificamos. Ya no es lo mismo lo que está incluido. Entonces, esta relación de cuidado es una relación donde todo nuestro modo de estar con el otro, de sentir al otro, de sentirnos cuando sentimos al otro, es diferente. No es un lugar en que el otro me es ajeno, sino que compartimos esta pertenencia a la trama que estamos cuidando. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver si tenemos acá. Veo cosas muy divertidas. Alguien me pregunta, yo hablé de una cuarta herida narcisista, me preguntan cuáles son las anteriores. La idea de las 3 heridas narcisistas, que serían la anterior, es una idea de Freud. La última vez que di una charla me había olvidado, gracias a Gisela Untorgilich, que siempre pronuncio mal, lo acordé. La primera sería la de Copérnico, que sacó la Tierra del centro del universo. La segunda herida narcisista sería la de Darwin, que puso al ser humano en el conjunto de los animales. La tercera es la de Freud, que destronó a la conciencia habilitando el delicioso y vasto territorio del inconsciente. Y esta cuarta herida narcisista es la de abandonar el protagonismo dominante de lo humano y comprendernos como una parte integrante de la naturaleza, embebida en ella, producida por ella, gestada, cuidada por ella. Entonces, este lugar que nosotros solemos
tener de dominación, de control, como venía diciendo, muta radicalmente para entrar a este pensamiento de la conversación tensa e intensa. Porque, y esto sí quiero decirlo, aclararlo de una manera muy radical, la conversación no se trata de buenos modales, que no hay por qué excluirlos, por supuesto, pero la conversación puede ser una conversación muy dificultosa, muy tensa, digamos, los resultados son producciones en la vida. Nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, suele ser descrito, como casi todo, con la metáfora de la guerra. Entonces los anticuerpos serían las balas que nosotros tiramos contra los antígenos enemigos que entran en nuestro sagrado territorio. Ya hace más de 30 años, bastante más, que hay otra mirada de la inmunología, donde si bien hay un lugar de defensa, la defensa es posterior y subsidiaria al conocimiento y al cuidado. El primer lugar, la función central del sistema inmunológico en nosotros es el del reconocimiento de sí. Es la constitución del sí mismo corporal. Y es en esta constitución del sí mismo corporal, es muy interesante, buena parte de los educadores son los propios microorganismos que nos van enseñando cuáles se acoplan simbióticamente, productivamente, creativamente en nuestro cuerpo y nos constituyen y nos ayudan en nuestro vivir, o son nuestro vivir porque no son otra cosa, como por ejemplo el que produce vitamina K en el intestino y tantas otras cosas, y cuáles nos están dañando. Y como decía antes, también nos ayudan a reconocer cuando alguno se va a un lugar donde se vuelve dañino, no es que es dañino. Entonces, esta construcción del cuidado de sí y del otro, porque no existe cuidado de sí y del otro cuando uno se sabe embebido en el otro. No puedo cuidarme sola, no existe tal cosa. Entonces, esta cuarta herida narcisista es el abandono definitivo del protagonismo humano y el reconocimiento de que somos una parte entre todas las otras partes, una criatura entre todas las criaturas de la naturaleza. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Alguien me pregunta por los saberes indígenas. Ah, mi querida Rosa. Los pueblos originarios saben de esto mucho más que nosotros. Nunca entraron en este delirio que se llama racionalidad. La idea de la racionalidad pura. La idea de una mente que domina el cuerpo. No existe eso entre los pueblos originarios. Siempre se supieron en diálogo, en pertenencia, en participación, en cuidado con la naturaleza toda. Nunca concibieron como objeto a ningún elemento de la naturaleza, ni siquiera lo que nosotros más habitualmente llamamos objetos, ¿no? Cada cosa tiene un modo de existencia y ocupa un lugar. No solo los seres vivos, insisto, pero sobre todo los seres vivos. Y eso también. Entonces los pueblos originarios tienen hoy mucho que enseñarnos a todos. También otras culturas han vivido de una manera muy distinta que la civilización occidental.
Uno de los términos que yo utilicé y que no aclaré suficientemente, porque no puedo aclararlos todos al mismo tiempo, es el de equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir que hay equilibrio dinámico en un ecosistema? De esto, donde más aprendí, es en la filosofía taoísta y en el pensamiento complejo. El equilibrio en nuestra cultura se imagina de forma fija, cerrada. Pongamos dos metáforas, llave y cerradura, ¿no? La llave encaja perfectamente en la cerradura. De esta metáfora devienen toda una serie de aspiraciones absurdas, como la de la media naranja, ¿no? Encontrar el alma gemela, eso que encastre perfectamente y vuelva a la unidad originaria, donde hay pleno y absoluto consenso y una armonía estática. Esta armonía estática está en relación también a otra cosa que no comenté, y es que así como nosotros tenemos una metáfora de la guerra que es omnipresente, no tenemos ni puta idea de lo que es la paz. ¿Qué es la paz? La ausencia de guerra. Este es el modelo dicotómico. La cuidadanía, que pone la vida en el centro, una de sus tareas centrales es invitarnos a todos a pensar la potencia de la vida y la paz de forma afirmativa, ¿no? Entonces, decía, no se trata de una totalidad, de un consenso absoluto o de un encastre final donde ya termina todo, no hay más procesos. La vida, como es proceso, como es dinamismo, no hay nunca un encastre perfecto, no hay medias naranjas, por supuesto pueden cortarlas y volver, pero no las pueden volver a pegar, no sé si se dieron cuenta. Y entonces, entender esta relación de armonía dinámica o de equilibrio dinámico con el otro es entender una armonía y un equilibrio tenso e intenso. Y las metáforas son otras. Por ejemplo, y esta es una china y es en este momento mi preferida, son metáforas culinarias. Me gusta mucho esto también, porque además es más afín a ciertas cuestiones feministas, a la complejidad y a la química, que son tres áreas muy importantes para mí. Digo, una sopa armónica no es una sopa que homogeniza todos los gustos para que se vuelvan todas iguales. Es una sopa compleja que tiene muy diversos elementos, que algunos se suavizan entre sí y otros se intensifican entre sí, para potenciarse en conjunto gestando algo nuevo. Entonces, un equilibrio dinámico es un equilibrio que da lugar a la expansión de cada singularidad hasta cierto límite, porque la existencia de los otros pone límite a esa expansión, pero también no es solo limita en el sentido que impide. También cambiamos la concepción de límite. Limita en el sentido que es sinérgico, que promueve, que aporta. Por eso es fundamental entender que estas armonías tensas son productivas, son creativas, son transformadoras. Por eso son las armonías que existen en la vida. En cambio, la armonía idílica de la unión de las dos partes separadas que inventó Platón y seguimos constituyendo nosotros, o del consenso absoluto dentro de la ciudad, de la unanimidad, es la muerte de la vida y es la muerte del pensamiento. El pensamiento crece, se desarrolla en la tensión de la diversidad, no en cualquier tensión, hay tensiones destructivas. Por eso esto no es una visión romántica. Puede ser amorosa,
pero no romántica. Esto nos invita a repensar la noción de amor. El amor no es un sentimiento nada más que tierno. El amor implica albergar, convivir, potenciarse y también enojarse con la diversidad. Tenemos que aprender a salir de la captura romántica, que nace de esta expulsión de lo distinto, de la diversidad, de la alteridad y sobre todo de la alteridad en uno mismo. Bueno, no sé si... Supongo que sí, que hay otras preguntas, pero yo ya estoy bastante cansada. Voy a mirar qué me dicen acá por... Ah, me mandaron los mails y yo no vi los mails. Porque dije WhatsApp y antes había dicho mail. Vieron que los vínculos son muy móviles, sobre todo a cierta edad nos ponemos muy movedizos porque las neuronas hacen sinapsis donde quieren. ¿Dónde se puede profundizar el concepto de cuidadanía? Bueno, yo hay varios trabajos que he desarrollado y otros que existen en la red, y agradezco esta pregunta porque es otra cosa de las inercias y de las capturas. Si ustedes ponen cuidadanía, que es el término que estoy ofreciendo, ¿no?, que viene de cuidado, cuidadanía en Google, les va a mandar un montón de resultados de ciudadanía. Y van a tener que insistirle un montón al Google para que les mande alguno de cuidadanía. Yo a los compañeros del Centro Oro les voy a mandar, si quieren, o voy a poner también en mi página, que es denisnachmanovich.com.ar, una lista de materiales para compartir con ustedes. Alguien me pregunta cómo me imagino la nueva normalidad luego de sufrir esta cuarta herida narcisista. Espero que no haya ninguna normalidad. La normalidad es un término de captura, un imaginario, igual que el término relación, que instituye cierto modo de existencia como deber. No quiero ningún modo de existencia como deber. Quiero construir, quiero aportar a la construcción de una comunidad vibrante, tensa, diversa, capaz de albergar y de cuidar la vida de todos. No va a tener ninguna normalidad. Va a conjugar las diversidades que todos somos. Creo que es muy importante porque ya nos están vendiendo, ya está lanzada la carrera por la nueva normalidad. Como saben que muchos no queremos la vieja normalidad, pues ya está el marketing para la nueva normalidad. No. El problema es la normalidad, no aquella normalidad o esta normalidad. El problema es la normalidad. A ver. Una pregunta que me parece muy interesante. Hay dos preguntas que me vinieron juntas. Uno que amplía un poco el pensar los vínculos y la convivencia sin perder el valor instituyente. Me gusta muchísimo. Yo lanzo una cantidad de temas, hago lo que puedo con ellos. La relación entre lo instituido y lo instituyente es una relación compleja, vibrante, como dije antes, siempre en uno mismo, como existencia. Una sola persona que existe tiene un aspecto instituyente, es decir, hay una dinámica fisiológica del pensar, etcétera, que configura de una manera conservadora mi existencia. Y al mismo tiempo, como estoy viva, hay una dinámica transformadora capaz de albergar las novedades que sea capaz de albergar, que nunca van a ser todas.
pasa lo mismo en una persona y pasa lo mismo en una institución, ¿no? Uno no puede decir, yo soy de los instituyentes, en cambio vos sos de los instituidos. No, en algún aspecto todos estamos en lo instituido y en algún aspecto todos estamos en lo instituyente. Ninguno domina demasiado desde qué lugar está en algo. Entonces aparece esta noción del cuidado, viene junto con otra que es muy linda, que es la de la delicadeza. La pregunta tendríamos que reformularla. Creo que una reformulación posible es cómo pueden convivir la novedad y la tradición en una institución. ¿Qué tipo de imaginario y de estatutos se instituyen en la institución que impiden la novedad? ¿Qué calidad vincular tiene una institución? No he tenido tiempo de hablar de la calidad vincular, que es central. No podemos definir a priori, yo no podría darle una lista de propiedades de la calidad vincular, pero puedo hacer una definición generativa, creo que bastante buena, de la calidad vincular. Una institución tiene alta calidad vincular cuando permite el desarrollo de la potencia de todos los que participan en ella, cuando es capaz de albergar la diversidad de los que participan en ella, porque si uno para poder pertenecer tiene que pagar el peaje de travestirse en algo que no es, ya no está promoviendo mi potencia. Puede promover mi ascenso en la jerarquía institucional, pero no mi potencia. Generalmente la gente que está interesada en la potencia está bastante poco interesada en las jerarquías institucionales. Y esto hace mucha dificultad a la calidad institucional, porque tal vez los que más podrían aportar a ella están ocupados haciendo otras cosas que son bárbaras. Están ocupándose de sus pacientes en vez del negocio institucional, por ejemplo, y otras cosas. Hay muchas formas de pensar la calidad institucional en función de cuáles son en la estructura institucional los mandatos de obediencia o los permisos para innovar, las formas de albergar al otro, etc. Lo que no podemos es alucinar algún tipo de organización que no tenga nada instituido. Eso no existe. Toda organización, por una cuestión de economía energética, ¿no? Si yo todos los días tuviera que levantarme y hacer todo de una manera distinta a lo que hice el día anterior, no haría casi nada. Estaría todo el tiempo tratando de ver que es una versión del memorioso Funes en el tema vincular. No podría hacer nada. Tengo que tener muy buenas rutinas para poder ser creativa. Pero una cosa es tener buenas rutinas y otra cosa es sacralizar las rutinas. Por ejemplo, ya que me metí con los psicoanalistas, porque son la mayoría en este espacio, cualquier institución que haya hecho fetichismo al modo de teoría de la técnica, es decir, inventar que alguna técnica tiene en sí algún valor absoluto, fundamentado en cualquier cosa, va a ser menos proclive a lo instituyente que otras, sencillamente, ¿no? Cualquier constructo organizacional centrado en el a priori de que esto o aquello es absoluta y totalmente inmodificable, va a quedar capturado dentro del corralito de lo que ha instituido como inmodificable. La vida se ha ocupado todo el tiempo de hacer trizas finalmente esas cosas que se plantearon como inmodificables. Pero mientras tanto, la captura imaginaria deviene una captura de vida y funciona. Y en el tema de las familias, que es otra pregunta,
tema de las familias, hay una dificultad muy peculiar en relación a este término de relación y vínculo que yo he planteado. La forma de concebir las relaciones tiende a invisibilizar los vínculos. Solo se ve lo que ya se ha aprendido a ver. Y solo se ve desde el modelo que se ha aprendido a ver, ya sea una persona o ya sea una familia. Yo cuando escucho cosas como familias ensambladas me vuelvo loca porque es un modo de seguir admitiendo el modelo nuclear como base de la construcción de sentido. Modelo nuclear fue un instante en el universo que se dio en lugares muy limitados, pero que nosotros seguimos sosteniendo hablando de ensambladas. Son familias, y las familias no tienen funciones. La idea de lo disfuncional. Todo ese tipo de institucionalización de lugares, de estructuras, de relaciones, etcétera, impiden el florecimiento del pensamiento vincular, la capacidad de ver cómo está produciendo esa familia en particular en ese espacio donde vive y está siendo permanentemente juzgada desde un modelo de deber ser de lo funcional, lo estructural, lo sano, lo que sea que uno ponga ahí. Entonces creo que el aprendizaje de lo vincular es un aprendizaje centrado en aprender del pasado sin quedar cautivo del pasado, en poder utilizar o conocer ciertas figuras que organizan el pensamiento sin quedar cautivas de ellas, ¿no? Es un entrenamiento paradójico, sumamente entusiasmante, hasta diría excitante, de estar presente allí viendo cuál es la matriz generativa que está produciendo en vez de imponerla o juzgarla. Bueno, y ahora más o menos lo mismo. Una de las cosas que creo que es interesante en estas formas de congelamiento clasificatorio, nominal, que nuestra cultura hace, es la disociación entre el arte, la ciencia, la filosofía. Este pensamiento complejo, este pensamiento de la cuidadanía, no disocian en arte, ciencia y filosofía. El pensamiento, y no disocian entre pensamiento, sentimiento y acción, porque partimos de la vida no disociada. Entonces, uno podría decir que la cuidadanía es el arte de promover los buenos encuentros y de saber evitar o de saber tratar con los malos encuentros. Y creo que hay un arte del encuentro, hay un arte del desencuentro. Pero salir de la captura habitual que disocia el arte de las prácticas. Arte originalmente, digamos, etimológicamente, era un término precioso y en griego es tekné. Y refería a una habilidad práctica, algo que a ese tipo de actividad poética también, que hacía existir. Y de eso se trata, de hacer existir. De ser activos, partícipes, reconociéndonos solos como partes, pero precisamente en ese reconocimiento más presentes y más activos que nunca, en la construcción de nuestro vivir.
no como dominio racional y nunca jamás como dominio sobre el otro, sino como el arte convivencial de hacer lugar a la potenciación mutua. Entonces, creo que nosotros disponemos de todo tipo de formas de producción diferentes, cada quien echará mano de las que les resulten más adecuadas, más afines, pero creo que es imprescindible abandonar esa dicotomía entre la teoría y la praxis y también esa captura que separa el arte de la ciencia, que tiene que ver con justamente imponer, la ciencia es lo que impone los nombres universales. Digo, uno puede pensar la ciencia como un arte que hace existir modos de encuentro, de producción, de sentido en la naturaleza. Y en ese sentido lo es la filosofía, lo es lo que llamamos la actividad artística, etc. Y creo que poner hoy el acento, sobre todo en el arte, es muy valioso. Porque el arte es el que da más lugar a eso que dije al principio, lo inesperado. El arte puede nutrirse y se ha nutrido siempre de la ciencia. El arte puede albergar la diversidad. Y plantearnos a nosotros en ese sentido como cada uno, como el artista que trata de ser un partícipe presente y vital en la configuración de su mundo vincular, me parece una metáfora preciosa. Yo los voy a dejar ahora, estoy cansadísima, espero que esto haya sido útil, interesante. Si alguno necesita material, bueno, me puede escribir también. En mi página está mi mail, bueno, o por Facebook me encuentran de 10.000 maneras diferentes, o le piden a los amigos del Centro Oro que me hagan llegar lo que necesitan y seguiremos conversando en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por estar presentes.